El presidente López Obrador todo el tiempo le está hablando a la historia. Como ha quedado claro en sus casi 1,500 mañaneras, es un político que gobierna sobre todo con las palabras y los símbolos, porque le interesa cómo va a ser recordado y cuál es el significado de sus acciones. Y en este sentido va a quedar escrito en los libros de historia que la última reforma constitucional de su sexenio fue la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. El hecho resulta todavía más simbólico si se considera que esta iniciativa se consumó en vísperas del 10º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y si se recuerda que durante casi toda su carrera política, el presidente luchó justamente contra la militarización y había prometido regresar al ejército a sus cuarteles. Para bien o para mal, es uno de los volantazos más grandes de su trayectoria política y también de buena parte de la izquierda mexicana, sin duda. A las 6 de la mañana, con 3 minutos, con 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, a poco más de 24 horas de que fuera avalada en comisiones, la Cuarta Transformación volvió a utilizar su aplanadora y en una sola sesión se aprobó la reforma a la Guardia Nacional, que ahora constitucionalmente dejará de tener un mando civil y será parte de las Fuerzas Armadas. A los pocos minutos se aprobó también en lo particular. Si bien la sesión en la Cámara Alta fue menos polémica y sobre todo menos caótica que la aprobación de la reforma judicial, pues la jornada no dejó de tener sobresaltos e incluso amagos de violencia que al parecer pues ya son parte cotidiana de estos procesos legislativos. Para empezar, aún cuando Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, intentó blindar el recinto legislativo, un grupo de protestantes vinculado con los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos lograron aventar petardos al interior del inmueble como una forma de manifestarse contra la reforma a la Guardia Nacional. Además de romper algunos vidrios, lesionaron a la morenista Lucía Trasviña. Y también después del mediodía, tal y como se esperaba, la bancada panista en el Senado confirmó que no contaban con Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien Morena le otorgó el cargo de secretario, imagínense, secretario de la Comisión de Justicia del Senado, pese a que hay carpetas de investigación abiertas en su contra, de su padre y de su hermano. Precioso. Una vez más, este voto le fue decisivo porque le dio a la Cuarta Transformación la mayoría calificada para aprobar la iniciativa. Por su parte, las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRI prometieron que votarían en contra de la reforma y una vez más el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, denunció que hubo intentos de presiones, intimidaciones, extorsiones y sobornos por parte del oficialismo para darle luz verde al proyecto. Es cierto que un amplio sector de la población tiene confianza en las Fuerzas Armadas y está de acuerdo en que colaboren en la seguridad. No cabe duda de que, por ejemplo, hay operativos contra el crimen organizado en los que deben colaborar tanto la Sedena como la Marina. Sin embargo, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa sigue generando muchísimas dudas entre los expertos en materia de seguridad. Aunque es cierto que solo se estaría oficializando lo que hemos venido viviendo de facto en el último sexenio, porque desde un inicio el supuesto carácter civil de la Guardia Nacional fue una simulación, ya que el cuerpo estuvo integrado por militares y por marinos y en los hechos operó como brazo de las Fuerzas Armadas. La realidad es que los resultados de seguridad a lo largo de este sexenio son malos, muy malos. Aumentó el narcomenudeo en más del 40%. Creció la violencia política en casi 133%. Hubo un incremento del 37% en la extorsión. Y todos hemos leído la situación de inseguridad e incluso de ingobernabilidad que se vive en regiones de Sinaloa, de Chiapas, Michoacán y Zacatecas, solo por citar
algunos casos. Algunos se preguntan, si no ha habido buenos resultados, ¿por qué continuar con la misma estrategia? Y también preocupa y mucho que el gobierno federal pues se queda sin ninguna fuerza de seguridad civil, con lo cual se vuelve muy difícil, si no es que imposible, que en algún momento el Ejército, la Marina y ahora la Guardia Nacional regresen eventualmente a sus cuarteles. Aún así, en la Cuarta Transformación niegan que haya militarización. Y por otra parte, ha llamado la atención que esta reforma no atiende problemas muy importantes en materia de seguridad interior. No se fortalece a las policías estatales ni municipales. No se desarrollan estrategias para garantizar que las Fuerzas Armadas no van a cometer abusos de fuerza ni violaciones a derechos humanos. No se dice cómo se va a combatir la corrupción y a garantizar la transparencia para que los ciudadanos sigamos confiando en el Ejército, una institución que por su propia naturaleza es opaca, mucho más opaca que los cuerpos de seguridad comandados por civiles, que incluso cuenta con sus propios tribunales. Además, todo parece indicar que en poco tiempo ni siquiera podremos acudir al Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información para exigir rendición de cuentas, porque es uno de los órganos autónomos que la 4T busca desaparecer. Inquieta también que fuera de la presidenta y del secretario de Seguridad, cuyo poder se va a ver, al parecer, ¿no?, su poder de mando se verá seriamente limitado, pues no va a haber civiles ocupando puestos clave en el diseño de la estrategia de seguridad, con lo cual puede haber un desbalance enorme, dado la fuerza, el poder y la importancia que la Secretaría de la Defensa van a tener en el manejo del país. Sin embargo, la iniciativa se consumó. Y lo más importante ahora es que la administración que entra en unos cuantos días, en menos de una semana, desarrolle una estrategia de seguridad efectiva que defina objetivos, que mejore las policías locales y estatales, que diseñe un esquema de inteligencia que colabore con otros países y, sobre todo, que pacifique a este país, que logre frenar a los grupos delincuenciales y la violencia que en este sexenio nos dejó 200,000 muertos y le dejó el control de algunas regiones del territorio al crimen organizado. Porque ante los muertos y la sangre no hubo ni habrá pretexto que valga. Yo soy Adela.